Dios les bendiga, bienvenidos a nuestra clase Sosteniendo una familia saludable. Esta clase es parte de una serie Evidencias de un cristiano genuino, así que le invito a ver la serie completa. Vamos hacia nuestra introducción, donde nos dice cómo Dios instituyó la familia en el Edén. Pero tras el lamentable proceso de la caída se dio inicio a un desequilibrio que dio lugar a la perversión del género humano y que éste se alejara de los principios de Dios. Pedro, en el pasaje de Primera de Pedro 3, del 1 al 12, nos dará algunas instrucciones para recuperar esta salud emocional, que se reflejará en nuestras relaciones familiares y también con otros, donde la base sigue siendo el amor de Dios, el amor divino. Primer punto, nos dice cómo puede una mujer cristiana ser santa y ser bella, cómo desarrollar una conducta casta y respetuosa. Este verso que comienza en el verso 1 del capítulo 3 de Primera de Pedro, lo vamos a ir viendo por partes para poder dar explicaciones que nos ayuden a tomarle el provecho a este tema. Comienza con la palabra asimismo. Es una palabra que nos va a unir el tema anterior con el que sigue. El de antes venía a hablarle a los esclavos, a los siervos, ahora le va a hablar a las mujeres. Continúa diciendo consejos para vivir como siervos o siervas del Señor. Dice, vosotras. Cuando dice vosotras, voy a recordarles a ustedes cosas que las mujeres han pasado donde podían sacar autodefensas, que fueron vistas como una posesión más, donde solo podían criar a sus hijos o ocuparse de las necesidades de sus maridos, donde legalmente sus derechos no eran justos. Y si lo resumimos, lo que vamos a ver es una historia de marginación y de desvalorización. Dice, vosotras mujeres, ante cada acción tenemos que reconocer que existe una reacción. Así que la pregunta que vamos a hacer es, ¿qué conductas salieron a raíz de lo que les comenté anteriormente para que se defendieran o sencillamente para poder seguir viviendo con estas situaciones? Al igual que con los siervos, Pedro quería que ellas vivieran como siervas de Dios rescatadas de su vana manera de vivir. Así que comienza recomendaciones donde les dice, estén sujetas ustedes a sus maridos. Porque ahora ellas habían recibido el nuevo nacimiento, así que podían surgir preguntas. Ahora ellas eran superiores a sus maridos porque sus maridos no se habían convertido. ¿Cómo manejarlo? Esta recomendación que les da, dice, es con ese amor que se ha producido en sus corazones por el renacer de la palabra, así que ya no era una posición, sino que ese amor va a producir diferentes deseos. Y una era, dice, para los que no creyeran en la palabra, porque ellos sí conocían a aquellas mujeres, sean ganados por la palabra, sin palabra, perdón. O sea, que no era por las palabras que ellas hablaran, sino por sus actos, porque no es lo mismo solamente decirlo que hacerlo. Así que añade por la conducta, que se refiere a la manera de vivir de aquellas esposas en la fe en Cristo. Verso 2, considerando lo que les está diciendo es razonando, porque recuerde que les está pidiendo una sumisión. Así que la sumisión es considerando las razones que se preceden o sirven de apoyo para aquella petición de ganar a aquellos sin palabras. Vuestra conducta casta, les agrega, esa conducta pura después del nuevo nacimiento, que eso es lo que produce
donde hemos sido purificados. La pureza es un estado del corazón reservado a Dios. Así que es un corazón sin mezclas, irrespetuosa, el equivalente a un aprecio y reconocimiento para una persona o cosa. La enseñanza bíblica le da a la mujer un valor espiritual y social como redimida por la sangre de Cristo, cuidando el equilibrio entre levantar el nivel social de la mujer sin que se llegue a quitar el respeto por el varón. Punto B. ¿Cómo hacer que la belleza y las virtudes internas salgan a luz? Verso 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, les dice Pedro, o nos dice Pedro. El punto de Pedro no es que estas cosas fueran prohibidas, pero sí que nos preguntemos de qué dependemos para ser bellas. Punto 4. Dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Recuerde que les está orientando en una conducta ahora como siervas de Dios. La belleza real es la que proviene del corazón. No es lo que vestimos, sino lo que somos. La belleza interior de una mujer creyente dice que es un ornato incorruptible. Eso significa que esto no decae, no se envejece, sino que por el contrario se mejora con el tiempo. El espíritu afable y apacible es la recomendación. Afable, ¿por qué? Porque esto equivale a ser gentil, humilde y mansa. Y apacible es a permanecer quieta, firme y en paz, porque ya tiene al Espíritu Santo dentro de sí y ya tiene su fe puesta en el Señor Todopoderoso. Y esto, dice el versículo, es de gran estima delante de Dios, que hayamos puesto nuestra confianza y nuestra dependencia en Él. Hemos llegado al primer texto que lo pueden leer en Primera de Pedro 3:5. Segundo punto, vamos con los varones. ¿Cómo puede el hombre cristiano ser a la vez fuerte y tierno? ¿Cómo llegar a ser campeones en sabiduría, en ternura y en devoción? Verso 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vamos ahora por partes desglosando el verso. Dice, vosotros maridos igualmente. Ellos también, como las mujeres, han recibido de la cultura caída por el pecado enseñanzas que tienen que ser transformadas. Al hombre se le ha promocionado un lugar de poder sobre la mujer. Ahora, como hombres piadosos, este patrón de poder es cambiado para ser varones, hombres de autoridad. Vivid con ellas sabiamente. La sabiduría implica amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento. Estas dos cosas son las que aportan, son las que ayudan a tener un juicio claro y sensato según se vaya a necesitar en el hogar. Vivir. Esto se refiere a la experiencia de saber vivir bajo el mismo techo. Por 3 razones se le pide al hombre esto. Dándole, dice, honor
pidiéndole que le dé honor, que le dé valor, una como vaso frágil, porque la mujer tiene una gran sensibilidad y es necesario que el varón tome en cuenta esto. 2. Coherederas de la gracia de la vida. Delante de Dios tenemos el mismo valor, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Porque la pregunta es, ¿cómo puede un hombre orar, ir a Dios, tener ese momento de comunión con Él, cuando su corazón no está bien? Un comportamiento sin sabiduría en el hogar invalida y estorba todo lo que hagamos en nuestra relación con Dios, con la iglesia, con nuestra familia de la fe y de nuestra sangre. Punto B. Cómo ser fuente de bendición a pesar de las presiones de la vida. Verso 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos y compasivos. Amigables, perdón. En este verso, Pedro nos enumera varias cualidades que son esenciales para el desarrollo de la vida cristiana. Así que después de orientar a los hermanos que vivían casados en cuanto a sus responsabilidades, ahora está haciendo una exhortación en general. Y esta es a buscar la manera de ser de bendición a los que están alrededor de nosotros. En aquel momento de ellos, pero esto es para nosotros hoy día. 1. Dice ser de un mismo sentir, refiriéndose al ejemplo de Jesús, la unidad que Jesús presentó entre su vida y su obra. Filipenses 2 del 5 en adelante. 2. Compasivos. Eso significa sentir lo que otro siente. Llorad con los que lloran, nos dice Romanos 12, 15. Es ser sensible al dolor y a la necesidad de otros. 3. Amor fraternal. El amor entre creyentes está basado en el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones, y este se fortalece con una actitud de misericordia y de compañerismo. Verso 9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para que heredásemos bendición. Este verso hace un llamado a reflexionar y a buscar el lado positivo en las situaciones más adversas. A no ponerse en el lugar de jueces, quien es el que da, de juez o de jueces, porque ellos son los que dan el pago a cada uno según sus obras. Si ponemos al Señor, Él es el que sabe cómo pagar. Devolver mal por mal. Eso sería perder la bendición que producen las pruebas en nuestras vidas. Vengarse o tomar represalias pone a la persona afectada al mismo nivel de maldad del que lo ofendió. Romanos 12, 19 nos dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pedro nos da una razón más para no vengarnos, porque hemos sido llamados a heredar bendición. Así que vamos a aprovechar esos momentos de conflicto para perdonar y mostrar un buen nivel de paciencia, de comprensión y de amor profundo. Nuestro segundo texto lo pueden leer en 2 de Corintios 5, 17, parte 3. Punto 3. ¿Cómo puede el cristiano ser agradable
a los suyos y al Señor. El vocabulario del cristiano debe ser limpio y veraz. Verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Este verso comienza con una bendición que podemos tener si tomamos la decisión. De no hacerlo, nosotros mismos desecharíamos esta promesa. De todos los medios que Dios nos ha dado para establecer nuestras relaciones humanas, el más práctico y común es el vocabulario. De ahí que debamos intencionalmente cultivarlo, refinarlo y usarlo de manera más prudente y sabia. Por eso estudiamos la palabra de Dios. La lengua y los sonidos que ella emite, así como las ideas y conceptos que comunican, tienen su origen en algo más profundo y básico en la vida de nosotros, en nuestro corazón. Santiago 3:2 nos dice que si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Cuando dice varón perfecto, se está refiriendo a alguien que alcanza un completo desarrollo espiritual y moral. Alguien que ha logrado este desarrollo, dice, con su lengua es capaz de refrenar todo el cuerpo. La lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Eso significa que ha hecho grandes incendios, porque dice, he aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. En el verso 6, ahí mismo en Santiago, dice que la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Dice, la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Da un contexto donde se usa en muchas maneras y de muchas formas para perjudicar. Así que leyendo a Santiago podemos inspirarnos a alcanzar un desarrollo espiritual y moral que nos lleve no solo a refrenar la lengua, sino todo nuestro cuerpo. Un corazón regenerado, dirigido por el Espíritu Santo, logra que su lengua diga palabras de vida. Salmo 19:14. David oraba: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Punto B. La actitud del cristiano debe de manifestar bondad, paz y justicia. Verso 11. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Este verso tiene la bendición condicionada que les di del verso 10. Que quien haga lo que dice este verso 11, quien haga de este verso 11 una práctica, verá días buenos en su vida. Esto no se trata de buenas obras o de hechos bonitos y piadosos para que logremos mostrar una apariencia de piedad. Es más bien el resultado de la obra de salvación en nosotros. Tiene que ser algo verdadero, genuino. Un corazón arrepentido de su pecado y confiado en su Salvador no se acerca a la maldad. Y la obra santificadora del Espíritu Santo, porque esto no es de un día, es de cada día hasta que lleguemos a su presencia. Dice, y la obra santificadora del Espíritu Santo, seguida por el proceso formativo de la palabra de Dios, nos capacitan para hacer el bien. Dice, busca la paz y sígala. La paz de Dios es aquella que sobrepasa
todo entendimiento, que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, porque no es mentira que hay conflictos. Sin esta paz, la vida no sería más que una existencia sin metas ni propósitos. Verso 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Esta es la última razón que el apóstol nos da para que nos esforcemos a vivir dentro de la voluntad de Dios. La realidad de su presencia en cada uno de nuestros actos. Tenerlo tan cerca es un gran aliciente para no desmayar. Sus ojos nos ven y sus oídos nos oyen. Eso tiene que estar presente en nuestra vida, no lo olvidemos, porque el olvidarlo es negar o no creer que alguien nos espera, que alguien nos ama y también que le interesamos, haciendo que se viva una vida irresponsable, teniendo que enfrentar el rostro del Señor en su contra o en nuestra contra si nos descuidamos. Hemos llegado a nuestro tercer texto, que lo puede leer en Lucas 6, 45. Reflexionemos. El enemigo siempre ha tratado de estorbar los nexos entre los humanos y la relación de ellos con Dios. Pedro, de su propia cosecha espiritual, está hablando de su propia experiencia de vida, así como de otros escritos que él cita, nos da una serie de recomendaciones que no debemos de descuidar. Una, a las esposas. Nos manda a ser sumisas, humildes, respetuosas y santas. Ya les di el porqué de esto. A los maridos les hace saber sus responsabilidades, pero también sus oportunidades, que deben ser usadas para la gloria de Dios. En las relaciones familiares y con otros creyentes serán efectivas dejando que el Señor se manifieste en nosotros. Cuando Él vive, podemos vivir con otros. Así que nuestra invitación es a ser ese pilar que sostenga nuestra familia de sangre, pero también a la familia de fe donde el Señor nos ha colocado, entregando al que pide tu corazón y logremos mantenernos viendo sus caminos. Proverbios 23, 26. La verdad tiene un precio. Cuando la tienes, dice el verso, no la vendas, porque hay mucho esfuerzo en lograr llegar a la verdad. Nútrela con sabiduría, nútrela con enseñanza, nútrela con inteligencia. Proverbios 23, 23. Así que hemos llegado al final de esta enseñanza, que deseo de todo corazón que te sirva a seguir viviendo esa vida de victoria. Para nuestra próxima semana tenemos la fidelidad de Dios a pesar de las pruebas.